Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. Continuamos con esta cuarentena o esto que es obligatorio y que ha dispuesto el Gobierno Nacional, este aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto no nos impide hacer el programa como usted bien podrá verlo, más allá de que tengamos que recurrir en algunos casos a la tecnología, como en este caso es a través de Skype, que nos ha permitido contactarnos con la escritora y periodista Erika Rosenberg, quien reside en un barrio de la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Recoleta. Con ella hablamos sobre diversos temas que tienen que ver con un libro sobre femicidio que está por escribir, también sobre la violencia que impera en el mundo, pero en principio hablamos con Erika sobre de qué manera está viviendo una trabajadora de la cultura, una escritora, esta cuarentena, este periodo de aislamiento. De qué manera como escritora, como trabajadora de la cultura, está viviendo este periodo de aislamiento en un departamento, en un sector, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Le voy a decir que estoy viviendo en este momento, transitando estos 58 días de aislamiento, con sentimientos encontrados. ¿Cuáles son esos? Claro, en algunos momentos con resiliencia, en algunos momentos pujante, activa, y en otros momentos, generalmente a la tarde, me sobreviene una especie de duda, como una especie de malestar, una situación realmente de inseguridad por la misma enfermedad. Yo creo que eso es normal, no me sucede todos los días, estoy hablando realmente del corazón. No le voy a decir que tengo todos los días temor, ni le voy a decir que nunca tengo temor. Tengo sentimientos encontrados, a eso me refiero. Unos días mejor, otros días peor. Es una prueba para la humanidad esta situación tan increíble que se ha dado, que uno la podía imaginar a través de alguna película, pero no que la viviéramos nosotros en lo personal. No, mire, yo tengo personalmente algunas experiencias de haber estado, por ejemplo, 2 meses en la cama cuando tenía 10 años. Falleció mi papá y posiblemente me hayan bajado las defensas. Y a pesar de haber estado vacunada contra viruela, contraje viruela negra. Y ahí pasó un periodo de convalecencia. Y ahí, claro, realmente yo creo que tenía que haber ido a algún lugar donde me aislaran, pero por aquel entonces no existía el aislamiento, mi madre tenía que trabajar, porque y yo estaba en la cama con medicación, y me recuerdo que mi madre me decía, no te rasques porque te van a quedar todas las marcas, y yo con 10 años no tocaba, no me rascaba, y de alguna manera, ¿y por qué le cuento esto? Porque al salir de ese confinamiento necesario fue cuando escribí mi primer poema. Bien, así que fue inspirador en ese caso.
no sé si fue inspirador, yo creo bueno, que fue una especie de conducción a algo que tal vez estaba en mí y que dijo, bueno, este es el momento, tal vez no era el momento justo, tal vez tenía que haber esperado un poco más, de alguna manera hubiese salido también, yo creo que la vena literaria a uno le surge en algún momento de la vida, antes, después, como cualquier otra actividad artística, ¿no es cierto? Y bueno, ahí comenzó todo. Por eso yo creo que de todo esto lo que podemos sacar es tal vez una parte positiva. Nos tenemos que esmerar en encontrarla. Esmerarnos en encontrar y en esmerarnos en valorar todo aquello que tenemos. Si realmente podemos, cuando nos permiten salir a la calle, caminar, respirar el aire, sentir el calor de los rayos del sol, sentir la brisa primaveral, por ejemplo, de hoy, yo creo que es una fiesta, Hugo. Teníamos tantas cosas y no nos dábamos cuenta, ¿no? Es verdad, Uh-huh. tantas cosas y no nos dábamos cuenta. Entonces, Erika, sí, dígame. ¿cómo esta cuarentena le permite continuar trabajando y en tal caso de qué manera, si es que lo está haciendo allí en su vivienda? Me permite más que nunca trabajar, aunque yo a veces digo, el día no me alcanza. El día realmente las horas no me alcanza, o yo estoy haciendo algo mal, o estoy sobrepasada de proyectos. No sé, algo no está bien, porque estoy haciendo webinares en Alemania y en Austria, o sea, con lo que tengo que preparar los temas. Me insume mucho tiempo las llamadas online, para Claro, la sí. preparación de las cosas. Entonces, usted sabe que los alemanes tienen su tiempo, los europeos tienen su tiempo, nosotros tenemos otro tiempo, completamente diferente. Punto aparte, hay 5 horas de diferencia en este momento. Cuando ellos me llaman son las 5 de la mañana. Claro. Entonces, a esa hora me tengo que levantar 4:30. Y ya me quedo todo el día levantada, y así sigo. Y tengo cantidad de webinares, tengo clases en 2 universidades alemanas, estoy dando historia universal, estoy dando lingüística y ética. Online. Bien, eso online. Sí. Lamentablemente yo tengo que decir que yo vivo de mis conferencias, de mis libros en el exterior. Entonces tengo que seguir produciendo, porque si yo me paro, aquí no voy a hacer nada. Mientras las fronteras estén cerradas, mientras toda esta situación sea sumamente indecisa y no se sabe qué va a pasar. Esta es parte del diálogo que manteníamos con Erika Rosenberg, a quien conozco desde hace muchos años. La veían ustedes allí en una fotografía, aquí en estos mismos estudios, dialogando, pero a ella la conocí años atrás cuando estuvo aquí en Necochea, acompañada por Emily Schlinder, la mujer que ayudó a su esposo Oskar Schlinder a salvar a miles de judíos del holocausto nazi. A partir de allí siguió investigando y escribiendo Erika sobre temas vinculados precisamente con el totalitarismo. Y hablando con ella a través de Skype, como en este caso, pudimos enterarnos de que le han encargado un libro sobre violencia, pero en este caso la violencia ejercida a través del femicidio. En medio de esta terrible pandemia, como uno le diría, yo estoy haciendo un libro, ya estaba cuando nos vimos, en este verano yo le comenté que estaba haciendo un libro. ¿Sí? Me contacta un editor, o sea, no es un editor, trabaja en una editorial alemana, como jefe de programación. Él lo conocí hace un par de años cuando él estaba en otra editorial. Y me contacta ahora, en marzo, y me pregunta si yo quería hacer un tema sobre femicidio. Entonces yo le dije, señor Müller, se llama como usted, se llama Rüdiger, pero no Müller, se llama Müller. Es la versión alemana de Müller en dinamarqués. Sí, sí, en realidad el apellido mío es una derivación danesa de un apellido alemán.
Claro, pero fíjese, ahora encontramos parientes, Hugo. Bueno, la cuestión que este señor Müller me preguntó si yo estaba dispuesta a hacerlo, qué tiempo tendría de entrega a marzo del 2021. Es un tema realmente muy ambicioso, porque el tema es vasto. Yo Claro, puedo sí. decir, bueno, voy a hablar algo sobre el femicidio, pero si yo tengo que hablar de continente por continente, tengo que dar casos ejemplares, porque no solamente el tema de Wanda Tadei, hay otros casos en el mundo. Claro. Entonces, en otras partes del mundo, y además que yo considero que si bien la violencia existe, es diferente en cada región. Claro, si bien en este caso siempre la violencia ejercida contra la mujer, pero obviamente desde distintas culturas, ¿no? Donde hay comportamientos que pueden tener alguna variación, unos países más o menos machistas, podríamos decir. Claro, pero ¿sabe qué sucede? Que yo, cuando fue el otro viernes, no este viernes ayer, sino el otro viernes, hice una entrevista de 2 horas en Estocolmo a un jefe de la policía criminal del Departamento de Femicidio y de Pedofilia. Fascinante. Pero ¿sabe qué fue lo fascinante? Que resulta que no solamente son los hombres los que atacan a las mujeres, sino que ellos tienen un gran porcentaje de mujeres que atacan a los hombres. Sí, eso es menos común aquí, por lo menos en nuestro país, ¿no? Claro, entonces si usted hace un estudio de la sociedad sueca, y ellos tienen 157 casos de femicidio en un año. Bien. Entonces yo creo que amerita investigar la parte psicológica, amerita investigar la parte social, la parte cultural, o sea, porque el patriarcado existe hace 4.000 años. Sí. Y claro, en los países, quiero decir, occidentales, el patriarcado, bueno, salvo error u omisión, el patriarcado en definitiva va desapareciendo, tiende a desaparecer. Yo creo que lo que sucede en este momento no es puro y exclusivamente debido al patriarcado. La violencia está establecida en la sociedad. En el mundo no más. Sí, sí. En el mundo. Lo que pasa es que hay países marcados por diferentes religiones o conceptos religiosos en donde consideran a la mujer aún hoy un objeto. Sí. Y es un objeto de violencia. Y también lo tenemos de repente cuando hay religiones acérrimas. Le puedo hablar para no hablar directamente de musulmanes, pero le puedo decir directamente el tema de los judíos ortodoxos. Cuando usted los ve circular por la calle, ellos van adelante y la mujer con los hijos atrás. Exactamente. Bueno, ha sido muy exitosa en esta cuarentena precisamente una miniserie que se llama Poco Ortodoxa, donde precisamente se da cuenta de un barrio, o un gueto, podríamos decir, de estos judíos ortodoxos, donde efectivamente la mujer está absolutamente en otro plano, en un segundo, tercero, cuarto plano. Así que no es solamente musulmán. Sí. Es que no sé si realmente está en otro plano, está considerada como un objeto, como el objeto, el medio para la procreación y para las tareas de la casa. Imagínense, en Venezuela fundó una organización que defiende los derechos humanos de la mujer y de los niños. Se llama Loto Azul la organización y ella se llama Idermi Villalba. También he hablado con ella. Entonces la violencia y el femicidio ahí adquieren otro rumbo. Son completamente diferentes a lo que podría llegar a ser aquí. Entonces también estuve hablando
me parece muy interesante, los libros de Susan Faludi, una socióloga que en los años 90 escribió muchos libros acerca de por qué el hombre comenzó a violentarse con las mujeres, porque se daba cuenta que la mujer, dentro de la escala profesional, de la escala social, iba trepando y él se veía desprovisto de todas esas virilidades. Entonces escribió un libro que, bueno, si lo tendrá que traducir sería una maleducada, porque lo escribe en inglés, entonces refiriéndose al hombre. Pero lo voy a decir de una forma, vamos a decir, televisiva. Nosotras, las mujeres, te hicimos pequeñito. Bien. Erika, este trabajo que está haciendo, esta investigación sobre el femicidio, ¿tiene una fecha de publicación y ya tiene previsto más o menos de qué manera lo está encarando en los distintos países, pero más o menos qué forma tendrá el libro? Sí, el libro tendrá que tener entre 220 y 250 páginas. La fecha será la Feria del Libro, que es en octubre del 2021. Yo tengo fecha de entrega en marzo del 2021, ¿no? Y la temática realmente no es solamente la violencia contra la mujer, sino son todas las causas psicológicas, sociales, inclusive políticas, porque si usted ve, por ejemplo, las hermanas Marval, no sé si usted tiene escuchó alguna referencia. No. Las hermanas Marval eran 3 hermanas que vivían en la República Dominicana en los años 60. Sí. Bueno, las llamaron las 3 mariposas. Entonces, estaban en la oposición de Trujillo, las terminaron matando de una manera atroz. Sí, lo conocía por ese caso, por las 3 mariposas, sí. Claro. Entonces, usted se da cuenta que también tiene una connotación política. Claro. Y bueno, entonces ya tiene fecha incluso de terminación de este trabajo. Aparte de este trabajo que está haciendo para el libro, ¿está teniendo algún otro proyecto en vista, Erika, en este momento? Bueno, sí, tengo que terminar el libro sobre el diplomático mexicano que salvó a 40.000 personas. Exactamente. Ese todavía... Y ese es como que pobre don Gilberto Bosques, es como que siempre va teniendo algún encontronazo. Sigo adelante, inclusive el webinar que tengo que dar este martes próximo es sobre este libro, ¿no es cierto? La editorial me pregunta cuándo lo voy a entregar, y debido a la pandemia tengo como una especie de argumento, pero que también tengo que al mismo tiempo trabajar y tengo que preparar las clases para las universidades, tengo pila de cosas, el día no me alcanza, realmente no me alcanza. Por un lado estoy muy contenta que el día no me alcance cuando hay gente que no tiene... No sabe qué hacer. No sabe qué hacer, pero no sabe qué hacer, disculpe que le diga, porque no quiere hacer. Y en el último tramo de esta conversación con Erika Rosenberg hablamos sobre la oportunidad que significa una pandemia para una introspección, para mirarnos hacia adentro, y siguió hablando también sobre la violencia en el mundo y particularmente sobre el genocidio armenio que fue ejecutado por los turcos, teniendo a Mustafa Kemal Atatürk como el máximo líder de esa dictadura que tiene claroscuros porque por un lado algunos beneficios para la sociedad, pero lo que no hubo fue precisamente libertad, ni siquiera para la vida de las personas, hubo el respeto fundamentalmente con las minorías. Se pretendía una raza pura, se pretendía algo étnicamente puro y por eso es que se eliminaba, se exterminaba a quienes eran minorías. Eso fue la dictadura de los jóvenes turcos. Sobre eso y otros temas hablamos en este último tramo con Erika Rosenberg.
Claro, yo creo que esta introspectiva nos va a ayudar a conocernos un poco mejor a nosotros mismos. Y yo siempre me pongo a pensar cuando me dicen, y me quitan la libertad, que no puedo salir porque estoy confinado. Lo escucho a diario eso, ¿no es cierto? De todo el mundo. Entonces, yo recuerdo las palabras de Viktor Frankl. Él estuvo en 6 campos de concentración. Era un eminente psicoanalista y escritor también. Sí. Y escribió un libro que se llama, traducido al castellano, El sentido de la vida. Y él dijo que solo nadie nos puede quitar la libertad. La libertad de tomar una decisión. Bien. O sea que somos libres. Exacto. Por último, precisamente hablando de cuarentena, de tiempo para hacer cosas, entre otras oportunidades, tuvimos la ocasión de ver una película que se llamó La Promesa, una miniserie, o película, no recuerdo en este momento, donde se daba cuenta del genocidio de los turcos, de los jóvenes turcos, en manos de los armenios. Realmente fue algo impresionante, yo diría, no sé si decir un anticipo del nazismo, pero... Los armenios fueron masacrados por los turcos. Exactamente, sí, eso es lo que dije, sí. Sí, bueno, en la época de Atatürk, en realidad, o sea, era un personaje adusto, un hombre muy inteligente, que por un lado a los turcos le dio una cultura diferente, porque fue el que permitió a las mujeres sacarse el chador, sacarse el pañuelo, ¿no? Y el que corrigió la escritura, porque los turcos escribían antes como el árabe, como una especie de cirílico. Sí. ¿No? Entonces, por un lado, les dio como una especie de salida al mundo, pero por otro lado, masacró a los armenios, los mandaba en largas marchas de la muerte, al desierto. Sí. Y lo mismo está haciendo en este momento, discúlpeme, Turquía, continúan con los kurdos. Los kurdos son los apátridas. Respecto al genocidio armenio, mató en pocos días más de 1,5 millones de personas. Sí, algo impresionante, sí. Impresionante. Y en realidad, el nombre Atatürk, él no se llamaba Atatürk, porque por aquel entonces los hombres no tenían apellido. Era como decir hijo de. Sí. Claro. Entonces no tenían un apellido, no tenían un apellido válido, ¿no es cierto? Él se llamaba Kemal, pero Kemal hijo de algo diferente, el padre. Entonces él dijo, yo no soy más hijo de, yo soy una identidad propia, y yo por eso ahora soy Kemal Atatürk, de la Turquía. Ahora, persiguió tanto, y yo creo que el tema no terminó en Turquía. ¿Puedo decir algo? Sí, como no, ¿verdad? Estuvimos hace 2 años, justamente para esta época en Turquía, y me acuerdo que festejamos el cumpleaños de José en Izmir, en una parte muy bonita, pero en realidad yo tenía que hacer una investigación para otra cosa que escribí. De Esmirna. Es cerca de Esmirna. Vamos a decirle al televidente que José es su esposo, ¿verdad? Sí, José es mi esposo. Yo creo que en Necochea ya todo el mundo sabe, tantos años de Necochea, tantos años de Dani, bueno, y que usted siempre tiene la gentileza de invitarme a poder dar una pequeña charla y demás. Y resulta que lo interesante es cuando uno está en Estambul, cómo se comportan los turcos
referentemente a otras naciones. Ya la llegada a Estambul es impresionante, porque usted lo que ve es un conjunto de variopinto de banderas, todas banderas turcas. Yo nunca había visto tantas banderas juntas y tantas torres de mezquitas una al lado de la otra como las que vimos en Turquía. Me impresionó, era nuestra primera vez en Turquía. O sea, ellos están acostumbrados, pudimos ir a Hagia Sofia, que la Hagia Sofia hasta 1453 era la iglesia de Santa Sofía, ¿no es cierto? Porque Estambul tenía que haber llegado a ser la segunda, como era Constantinopla, la segunda Roma, construida sobre 7 colinas, y ahí estaba la Hagia Sofia. Pero lamentablemente la invadieron los turcos y quemaron en la Hagia Sofia, lo despojaron todo, quemaron la cruz. 1453 es la caída del imperio romano en Oriente, prácticamente Constantinopla. Y cuando uno llega a la Hagia Sofia dice, pero esto era una iglesia. Yo le puedo mandar fotos, esto era una iglesia. Y han sacado todo y han tapado todas las imágenes con mosaicos turcos y con leyendas todavía en el antiguo jeroglífico de ellos. Y tuve la suerte de poder ir a una feria del libro que me invitaron y vi, aunque no hablo turco, y vi una historia de Ahmed. Ahmed era aquel que le sacó prácticamente el imperio romano en Constantinopla a los europeos y a Roma, ¿no es cierto? Era el príncipe Ahmed, y está enfrentada la mezquita de Ahmed frente a la Hagia Sofia. La hicieron después, porque ellos no podían ser menos. Entonces, hablo en inglés con un escritor de libros de cuentos de chicos, y tiene nuestro héroe Ahmed. Entonces le cuentan cómo él, gracias a toda su fuerza y demás, recuperó lo que había sido siempre de ellos. Y en realidad, usted no sé si conoce la historia de Ahmed. Ahmed fue con su ejército y luchó contra los católicos y contra la gente que estaba ahí, que eran del Imperio Romano, los quemó, los mató, y entonces después hace un paso a Atatürk. Y entonces dice, todo lo que en este lugar, en el cuento de los chicos, todo lo que, porque me lo explicó todavía en inglés y yo con suma paciencia lo escuchaba, todo lo que en este lugar no es puro debe partir. De una manera muy particular, ¿no? Toman esa partida, ¿no? Claro, sí, no, bueno, sí. Entonces, yo en ese momento pensé en los armenios. Los armenios son católicos y ellos prácticamente tienen tienen San Jorge. Ellos tienen su religión, pero son católicos, no son apostólicos, pero son católicos. Entonces de ahí que todo lo que no sea musulmán tiene que partir. Bueno, cerramos la charla, hablamos un poco de la violencia de años atrás, de la violencia actual por momentos, y bueno, esto habla de que la violencia es una constante, ¿no? en la humanidad. Claro, sí, la violencia es una constante en este momento en la humanidad, y yo creo que, bueno, si bien antes lo que teníamos eran contiendas bélicas, eran guerras, ahora las guerras son de otra manera, las violencias se esgrimen de otra forma, pero después de esta pandemia, mucha gente va a cambiar de opinión, de talante, y yo creo que una introspectiva
les va a servir a muchos muy bien para encarar la vida desde otro ángulo. Y así dialogábamos vía Skype con Erika Rosenberg, esta escritora, periodista e investigadora que reside en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a hacer una muy breve pausa y luego recibimos aquí en nuestros estudios a Demián Ledesma, que es el secretario general de la Regional Necochea de la CGT. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral. Bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3178, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Continuamos aquí en los estudios ahora con Demián Ledesma, que es el titular de la CGT local, y decía ya también previamente yo que estamos viviendo una cuarentena. Y en ese sentido, Demián, ¿de qué manera se la observa a esta pandemia y sus efectos desde la organización que representa a los trabajadores? Bueno, nos toma de sorpresa como nos tomó a todos, en el sentido en que para principio de año las expectativas que teníamos, por supuesto, no estaban para nada. No estaba esto previsto. Para nada, en lo más mínimo, y teníamos toda la mirada puesta hacia una reconstrucción del sistema productivo, un restablecimiento de las condiciones de trabajo, digamos, todo un proceso que se venía dando en lo teórico que pensábamos llevar a lo práctico. Aparece la pandemia y claramente tenemos que posponer todo. Claro. Y en el contexto también de situaciones que tienen que ver con los temores que producen este tipo de situaciones, las dificultades que implica reordenar los sistemas de producción y de trabajo de un día para el otro cuando se declara el aislamiento obligatorio, también refuncionalizar algunos servicios esenciales e ir integrándolos en el día a día con dotaciones mermadas, porque hay compañeros que no pueden cumplir con su tarea porque están dentro de los sectores de riesgo, ¿no? Sí. Y algunos otros que están dentro de las actividades que están suspendidas. Claro. Y al mismo tiempo hay otros compañeros que están cumpliendo con tareas que están declaradas esenciales, que también hay que estar sobre esa situación para que las condiciones de seguridad e higiene sean se cumplan. Las que corresponde. Exactamente. Bueno, por lo tanto, el resumen sería que estamos bastante ocupados en estos 2 meses que hemos tenido de cuarentena y de aislamiento. Y al mismo tiempo también hemos estado muy atentos a que digamos, la situación extraordinaria que nos toca vivir no se lleve puesto
ni los derechos adquiridos por los compañeros, ni los puestos de trabajo, ni la seguridad, ni la garantía alimentaria, bueno, un montón de cuestiones que se han ido discutiendo, atendiendo y en alguna medida solucionando para que podamos tener un futuro pospandemia, que es también una mirada que tenemos que tener. Claro, sí, por eso decía que más allá de que uno hoy se ocupa y la prioridad por supuesto tiene que ver con la vida humana, pero no obstante ello, el dirigente político, el dirigente gremial tiene que tener esa capacidad o frialdad de ver también qué sigue, ¿no? Cuál es la post-pandemia. Y desde el movimiento obrero, ¿qué perspectivas se tienen? ¿Qué es Nosotros lo que vemos que va a tener un impacto muy fuerte en el mundo del trabajo, que tiene que ver con un crecimiento, digamos, una merma de las actividades productivas y un crecimiento de la desocupación. Las proyecciones que tenemos a nivel mundial son escalofriantes, hablan de 50 millones de puestos de trabajo menos. En la región latinoamericana se habla de un decrecimiento de la capacidad productiva que ronda el 6%, más o menos en ese promedio está Argentina. Los índices de desocupación también se disparan, los índices de pobreza se disparan, los índices de pobreza extrema se disparan exponencialmente. Por lo tanto, tenemos que replantearnos un país con muchas dificultades de arrastre, acrecentadas por la situación de pandemia, en un contexto mundial muy desfavorable. Por lo tanto, requiere de nosotros los mayores esfuerzos, el mayor ejercicio de inteligencia y aparte un ejercicio de nobleza de la dirigencia política, que yo creo que en gran medida se ha dado, para poder encontrar soluciones que nos abarquen a todos, ¿no? Claramente lo que tenemos que ocuparnos hoy por hoy es sortear el peligro, el riesgo de vida que implica. Esa es la prioridad, obviamente. Claramente. Me parece que en ese sentido los gobiernos nacionales, provinciales y el municipal han tenido ese objetivo como prioridad. Se ha reforzado el sistema sanitario, se ha priorizado la única herramienta de control que es el aislamiento para poder dilatar la curva de contagio que colapsaría el sistema sanitario. Que sea lo menos alta posible. Exactamente, y que se dilate en el tiempo ese crecimiento, aunque bueno, todo indicaría que es inevitable y que en los próximos días vamos a empezar a tener malas noticias sobre mayor incremento de contagios. Pero bueno, parecería ser que el sistema sanitario está capacitado para poder administrar esta situación tan dolorosa. Y a partir de ahí empezar a encontrar herramientas desde las políticas que se aplican desde el Estado para poder mantener la capacidad productiva del país en estado latente, pero con capacidad de recuperarse, y al mismo tiempo preservar los puestos de trabajo. No se aplicó la misma política en todo el mundo, esto habría que decirlo porque esto es justo destacarlo. Digamos, de los casi 180 países que fueron afectados por la pandemia, solamente el 11% tuvo políticas que preservaran las fuentes de trabajo, que hubiera, por ejemplo, prohibición de suspensiones y despidos. El resto de los países solamente aplicaron políticas de protección de la empresa, vía subsidio o vía alguna fórmula de asistencia estatal a la empresa para sostener el empresariado. Estamos dentro de ese pequeño y selecto grupo de naciones que ha tenido una mirada de atención y cuidado para con sus trabajadores. Claro. Bueno, precisamente el Estado aquí también ha asistido, ha brindado algunas herramientas como para poder sostener a las empresas que en definitiva son las que emplean a las personas, ¿no? Sí, pero paralelamente las dos políticas, digamos, se ha aplicado políticas de auxilio empresario, sí, en cuanto al pago de la masa salarial, que es el PRODE, que es el sistema que se ha aplicado para garantizar vía subsidio estatal el 50% de los saberes de las actividades suspendidas. Sí, que eso tiene que, de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada... Sí, tiene que tener más de una determinada cantidad de empleados y tiene que estar dentro de las actividades que están suspendidas, digamos, que no tienen producción. Claro.
y al mismo tiempo se ha implementado una fuerte asistencia del Estado hacia los sectores que han quedado excluidos, hacia el sector de trabajadores informales, al sector que ya estaba abarcado por la asistencia de los beneficios de la seguridad social, el IFE, los incrementos que se han ido dando, los bonos que se dieron en su momento para las actividades esenciales que se tenían que sostener en el proceso de producción, digamos, recolectores de residuos, personal de salud, personal de seguridad, digamos, todas esas actividades han sido atendidas, cuidadas y estimuladas para mantener esa tarea importantísima, porque lo que podemos decir es que el motor de la historia, como decimos tantas veces, lo mueve la fuerza de trabajo, y si los trabajadores no hubieran tenido este comportamiento de entrega y compromiso para cumplir con su tarea en este contexto tan difícil, hubiéramos tenido situaciones todavía mucho peores, ¿no? Imagínate lo que hubiera sido en comunidades como la nuestra, por ejemplo, una situación donde no hubiera habido recolección de residuos, provisión de agua corriente, lo más básico, ¿no? Claro, exactamente, sí, si hubiese sido mucho peor distribución de alimentos, digamos, no te digo lo que es obligatorio, que es seguridad y salud, digo lo que tiene digamos, que ver con la cotidianidad de todos nosotros. Y eso lo hacen compañeros y compañeras que todos los días cumplen la tarea, con temores, con dificultades, a veces con situaciones familiares complicadas. Bueno, y están ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Bien. También hay quienes sostienen que luego de, una vez superada la pandemia, el mundo será distinto y eso involucrará al mundo del trabajo. Ojalá sea así. ¿Vos crees que esto puede ser así? Yo tengo la esperanza de que sea así. Me parece que el mundo se consolidó en un pensamiento hegemónico desde la caída del muro de Berlín hace 30 años para acá, donde la globalización, las leyes de mercado fueron el pensamiento único. Esta situación del coronavirus ha puesto en crisis esos postulados. El neoliberalismo, la mano invisible del mercado y la globalización no han tenido respuesta para una crisis de esta naturaleza. Hemos tenido que volver hacia postulados más humanísticos, con roles del Estado fortalecidos, digamos, todo lo que durante 30 años se fue castigando desde lo discursivo, hoy vuelve a tener nuevamente vigencia. Esperemos que esto sirva para entender que necesitamos tener sociedades más justas, más equilibradas, y donde todos estemos integrados en esas cuestiones. No puede ser que se sigan sosteniendo modelos político-económicos donde se priorice la producción y la generación de renta por sobre la vida. Lo vemos en algunos países, lamentablemente. Por suerte el nuestro no está dentro de esos países que han optado por la locura de ganar dinero a cualquier costo. Y en otros casos se privilegia lo financiero por sobre lo productivo. Ese es el cambio de modelo, claramente. El capitalismo migró de un capitalismo que estaba ligado a los sistemas de producción a un capitalismo ligado a la especulación financiera. Y ese capitalismo que está ligado a la especulación financiera puede prescindir del trabajador, lo que es gravísimo, porque autogenera su propia renta. Es una renta ficticia, por eso hoy que los sistemas de producción y el comercio mundial está paralizado, las empresas han bajado sus cotizaciones en bolsa y empiezan a ver, y se empieza a ver lo que valen en realidad. Es interesante tener una mirada sobre esas cuestiones, porque realmente nos hemos creído, lamentablemente, y tal vez inevitablemente, una mentira de 30 años, ¿no? Y hay que empezar a ver de qué manera reconstruimos sociedades que permitan priorizar el trabajo, la gente, la educación, la salud, la justicia social, valores que hace muchos años que no se dicen, ¿no? Sí. Por último, Demián, ¿qué perspectivas observás para la ciudad de Necochea en particular, luego de que esperemos que lo más pronto posible se pueda superar o por lo menos paliar lo más posible esta pandemia del coronavirus? Necochea es una ciudad que es muy dependiente del comercio y servicios, y ese es el sector más golpeado.
por lo tanto el impacto creemos que va a ser muy fuerte. El otro generador de empleo y de producción es el turismo, que también es otra de las industrias que han sido más castigadas. Por lo tanto, vemos un panorama muy difícil, pero también vemos que es una oportunidad para replantearnos el modelo de ciudad. Yo creo que hemos estado también metidos en una burbuja planteándonos una ciudad irreal, con proyectos faraónicos. Las campañas electorales de los últimos 20 años incluyeron todas, de todos los colores políticos, algún proyecto faraónico irrealizable. Bueno, sería hora de que los necochenses nos planteemos una ciudad planteada y construida y propuesta desde lo más básico: agua corriente, cloaca, pleno empleo, servicio, trabajo, producción, servicio. Me parece que es el comienzo, es la forma de comenzar a plantearnos una ciudad que sí puede ser próspera, pero más adelante, cuando tengamos la base para hacerlo. Y sería interesante empezar por ahí, empezar por lo básico, con la gente cuidada, con los sistemas de salud saneados, con el sistema sanitario que tiene que ver con los servicios de manera que esté funcionando de manera eficiente, el transporte de personas y de mercadería también que funcione de manera eficiente, que las calles sean transitables, digamos, empezar por lo básico, que es lo que nos puede permitir sí soñar algo más a futuro, pero si no empezamos por ahí vamos a seguir recibiendo el estallido de la pompa de jabón, campaña tras campaña. Se nos revientan las ilusiones en el aire, campaña tras campaña. Hay que empezar por lo básico. Demián, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Demián Ledesma, secretario general de la Regional Necochea de la Confederación General del Trabajo. Hacemos una brevísima pausa y vamos a escuchar a Lars Funes en una nota que le realizamos tiempo atrás. Es un argentino, nacido en Bariloche, pero que residió muchos años en Necochea y que hoy lo hace en Marbella, donde enseña fútbol a los chicos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar.
Muy bien, como le habíamos anticipado, estamos con alguien que ha vivido muchos años en Necochea, es nacido en Bariloche, si no me equivoco, Lars. San Carlos de Bariloche. San Carlos de Bariloche, hijo de un guardaparques. De un guardaparques. Don Funes. Don Víctor H. Funes, de verdad. Exactamente. Y madre de origen danés. Y madre de danesa. Danesa, nació en Dinamarca. Hugo. Exactamente. Igual. Que dicho sea de paso, estuviste en un momento determinado, viviste en Dinamarca, estuviste un tiempito. No, en Dinamarca estuve. Fuiste un tiempo. Estuve, sí, un invierno en el año 84. Bueno, ya es invierno todavía. Mucho frío. Sí. Mucho frío y muy bonito. Pero mucho no es para mí, es el frío. Por eso me fui de Bariloche. Y efectivamente, claro. Y en Necochea estuviste muchos años. Y en Necochea estuve con el Galpón 14 años. Bien. El Galpón, que era un espacio donde se alquilaba. El Galpón era fue el primer campo preparado específicamente para jugar al fútbol 5. Claro. Que yo lo ideé, en mi imaginación lo tuve desde mucho antes para hacer acá, porque veía que a la noche hacía mucho frío y no había mucha luz, así que tuve esa idea y bueno, la llevé a cabo. Y prendió. Prendió. Hoy es algo más común por allí, ¿no? No, ahora, hoy he recorrido Necochea en estos días y realmente hay muchísimas canchitas así. Es un poco el precursor de aquello. Sí. Y bueno, siempre te gustó en particular el fútbol. Y siempre... ¿Jugaste? Jugué, siempre el fútbol, siempre. Seguimos en eso. ¿Y cómo se dio el hecho de que en algún momento determinado decidiste, bueno, me voy de Necochea y me voy a España, Europa? Porque cuando me fui la primera vez en el año 80, hicimos un rally por Europa. Ajá. Rally no de vacaciones, sino trabajando, pero disfrutando. Éramos jóvenes, 20 años, y fui conociendo muchos lugares. Para no hacerla larga, tuvimos 10 años, 8, no me recuerdo bien, y nos volvimos acá a Argentina porque empezaron a nacer nuestros hijos. Y cuando explotó todo acá, decidimos volver y ya habíamos conocido varios lugares y elegimos otra vez Marbella, que es un lugar donde tenés 10 meses de calor, no hace mucho frío, es un lugar cerca del mar, no siempre el mar tenemos que tenerlo cerca, es amable, agradable para vivir. Y bueno, Andalucía hay un poquito de salerito, tenés África ahí nomás, Marruecos, de donde nosotros vivimos, vemos cuando no hay mucha niebla. Ves la costa. Ves África, tiene un folclore bastante bonito. Claro. Es bonito. Y el hecho de creaste allá una escuela, puede decirse escuela o academia de fútbol. Sí. Que se llama El Oso. Sí, pero previamente había hecho otra. Había otro club, tuve una experiencia desagradable, por llamarla de alguna manera, y bueno, y lo dejé y creé otro, que ahora sí definitivo, el Oso Club de Fútbol, que hace 10 años de antigüedad, donde tengo chicos de 5 años a 18, más no quiero. Y ahí, bueno, competimos en la Federación Andaluza de Fútbol. Después, paralelamente tenemos una academia, los chicos que no compiten. Están tenemos las dos facciones, digamos. Sí. Unos que compiten y otros que lo hacen más recreativamente. Pero hay una liga local en Marbella que está muy bien gestionada, donde los chiquititos que todavía necesitan un poquito más de training, puedan divertirse jugando a la pelota, al fútbol. Y ahí estamos viendo fotos tuyas con los chicos. Jolín, pero con esos pelos me pusieron. Y además, bueno, en ese caso... Hay mejores fotos. Son las que encontramos. Sí. Y los chicos, ¿hay diferencia entre un chico argentino, un chico que vive en Marbella, para ir a jugar al fútbol? Los chicos son todos iguales, en todos lados del mundo. Pero lo que pasa es que acá en Argentina hay una genética especial, hay una pasión diferente. El tema del fútbol infantil, del fútbol base, es que ahora los chicos tienen demasiadas actividades. Ahora están atosigados con actividades extraescolares. Sí, claro, sí. Entonces nosotros antes... Teníamos más tiempo de ir al potrero. Vos y yo, que nos conocemos desde que nacimos, estábamos 8 horas con la pelota en los pies, todos los días. Salíamos del colegio y íbamos a pelotar. Exactamente. Y ahora están apabullados con tantas cosas y apenas tienen tiempo para practicar el deporte. Y el deporte
el fútbol, no sé dónde lo leí esto, el ser humano necesita 20.000 repeticiones de cada gesto técnico. O sea, para más o menos lograr una buena... para lograr las habilidades. Por lo tanto, los chicos ahora practican 3 horas a la semana. Claro, muchísimo Entonces menos. Cuesta un poquito más. Cuesta más, claro. Sí. Y allí hemos visto a través de fotografías que, bueno, han concurrido figuras del fútbol internacional, Sí. aquellos de, por ejemplo, retirado, ¿vos tenés algún tipo de relación con Claudio Canigia? Sí, es un gran amigo mío, un grandísimo amigo de muchos años, sí. Claro. Hemos visto que también incluso ha estado Diego Maradona también, sí. en su momento. Bueno, en realidad hay otro lugar que se llama Marbella Football Center. Ahí estoy con... Aquel es Scobie Jones. Que jugó en Boca, era un delantero... No, Scobie Jones, el que juega el americano, el de Estados Unidos. No, pensé, me estaba confundido. No, Barijo, decías vos, no. Claro. Ahí estamos en Marruecos. Y Claudio Canigia. Ahí estamos en Marruecos, que vamos siempre, hemos ido 2 años en esta época, Bien. donde van, ¿qué te puedo decir? Los mejores viejos, Claro, sí. Wea, Rivaldo, Ronaldinho, Maradona, Y ahí está, Ayala, ahí tenemos Saviola, también bueno, esa foto sí. Con esa Diego foto. y con Eso Canigia. fue un día que fue a Marbella y bueno, jugamos al fútbol, estuvimos en su habitación mirando un partido de Martín del Potro. Le gusta mucho el tenis a Diego. Y ahí es el predio donde van muchos equipos, van 280 equipos por año a hacer pretemporada de elite. ¿Entendés? Es un lugar que yo trabajé y sigo colaborando, Marbella Football Center se llama, donde se preparan los stage que le dicen allá, van 15, 10 días cada uno de los equipos y bueno, se preparan para Liverpool. Estas 2 veces que salió campeón de la Champions, fui ahí a hacer el pequeño stage de 10 días. Ahí tenemos con Messi. Ahí con Leonel, fuimos a jugar un partido con Málaga, en el Málaga. Era chiquito, todavía era enano, monstruo, maestro, un fenómeno, humildad maravillosa. Y qué te voy a decir de la bestia esta. Y así hablábamos con Lars Funes, que siempre me recuerda que la cancha de Boca la conoció precisamente cuando fue acompañado por Eric Molier, que es mi papá. Así que de esta manera llegamos al final de este programa, de esta edición, y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 21. Hasta el próximo miércoles.